Buenos días y bendiga. Vamos a ir en dirección del libro de Job, capítulo 30. Ya, el pasado decía Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los foros de mi ganado. Entonces recordemos que Job era muy rico y se volvió pobre, o sea, lo perdió todo. Lo único que no perdió fue su vida, ¿verdad? Pero en general perdió todo, incluso sus hijos, su casa. eh, Robaron su ganado, le quitaron todo y su casa creo que se derrumbó. No le quedaba nada, excepto su vida. Y entonces él decía, ¿de qué me sirve? ¿Para qué quiero? ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen ninguna fuerza alguna, por causa de la pobreza del hambre andaban solos. Oyen en la soledad del lugar tenebroso a su lado desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Entonces aquí pues el perderlo todo pues es muy mala idea porque el abuso por parte del resto de la gente siempre está presente. El abuso. Y de cómo abusaban ahora. Antes de eso pues era respetado porque era un gran... Era muy rico y no solo rico, era sabio. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grieta como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Paraban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y era yo soy objeto de su burla y decir de refrán. Entonces él decía que la gente más pobre, o sea, la gente más... los peores, o sea, la gente más ruin, más baja, eran los que se burlaban de él. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no tuvieron su saliva, porque Dios ató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho y empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Entonces, aquí decía Job que abusaban de él por no tener nada. Él dice, de hecho, él no les hacía daño, simplemente estaba en lo que quedaba de lo que fue su casa, era suyo todavía, o sea, le quedaba el terreno, por así decir, las ruinas de su casa le quedaban. Y aún así, o sea, no iba a molestar a nadie, y aún así se pasaban con él, abusaban de él solo por haberse quedado sin dinero. Y pero Franco también que menos depresión mi senda, dice, los ratones se aparecieron de mí, quebrantamiento contra ellos no ayudador. Vinieron como por río ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han vuelto conspiraciones sobre mí. Cometieron contra viento mi honor, cometieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, Dios, la aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y de los dolores que me roen no reposan. Y la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica, él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Entonces, Job decía que cuando él estaba en su peor momento, cuando abusaban de él, cuando tenía hambre, clamaba a Dios y Dios no lo escuchaba. Eso es lo que pasa, por eso Cristo dijo, la paz del pecado de la muerte, por eso es que Dios nos manda a predicar, a hablar a la gente, para que no lleguen a ese estado, ¿verdad? O sea, la gente cree que siempre le va bien y poco a poco se les muere su economía, se les muere su salud, hay gente que vive enferma. O sea, por eso es que Cristo nos manda a predicar por todos lados, para evitar que lleguen a ese punto. Incluso nos manda a orar por toda la gente, para evitar que lleguen a ese punto. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Entonces aquí Job decía que él se sentía como, por así decirlo, como jarasca, que cualquier cosa le hacía daño. Porque yo sé que me conduces a la muerte. En la casa determinada todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro.
Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo el afligido, mi alma no se entristeció sobre mi menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, viene la oscuridad. Mis entrañas agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermana de chacales y compañeros de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Entonces, Job andaba, o sea, como vagabundo, es lo que me da a entender el texto, que andaba como vagabundo en el campo buscando qué comer, y ahí se quedaba a veces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi ara en un luto y mi flauta en voz de lamentadoras. Entonces aquí, este, eh, pues Job decía que la pasaba mal, le clamaba a Dios y no lo escuchaba. Básicamente, y prácticamente terminé el capítulo, básicamente el capítulo dice que Job estaba perdido, no tiene nada. Su casa estaba en ruinas, era, o sea, desbaratada, pues caída, con monte por todos lados. Y él iba a los campos a ver si encontraba algo de comer. Y la gente se pasaba, cuando él salía a comida al campo, a ver si hay algún mango, alguna cosa así, por el campo, alguna fruta caída por ahí, la gente se pasaba con él por estar en esa condición. Abusaban porque Job prácticamente buscaba comida, las sobras para poder comer. Y entonces, la gente se pasaba, abusaba de él por haber llegado a esa condición. Entonces, este, y él dice, yo clamaba a Dios y Dios no me escuchaba. Lo que pasa porque Cristo lo dijo, la paga del pecado es la muerte. Y Job llegó a un punto en el que, pues por más que él clamare, pues no iba a pasar mucho porque estaba pagando por su pecado. Recordemos que Job abusó de sus empleados, abusó de sus vecinos robándoles terreno. Ahí está el asunto. Y bueno, él decía, pues yo salía de mi casa, o sea, aquí en el capítulo dice, Job sale afuera, o sea, al campo, pues buscando qué comer. Y hasta ahí llega este capítulo. Bueno, básicamente este es el capítulo 30. Espero que haya sido... O sea, de hecho por eso Cristo nos manda a orar por otros, a clamar por otros, para que no lleguen a esta condición que Job llegó, ¿verdad? Para hacerles entender cómo vivir y predicarles, por supuesto. Será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.